Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. Con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y vaya que si los queremos seducir a través de nuestra barra de programas en Radio Pasión US. Métanse a la página de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, y busquen esos programas maravillosos. Tenemos programas de cocina, programas de cultura, programas, bueno, todo muy diverso, de motivación, de espiritualidad. Es decir, hay toda clase de programas que nos retroalimentan el alma. Bienvenidos. A ver, ya estamos a punto de entrar al mes patrio, que es septiembre. Bueno, todos los meses deben de ser los meses del patriotismo. Debemos de amar y de querer a nuestro muy querido México, estar orgulloso de sus tradiciones. Y además, el programa del día de hoy está también promovido por México Progresa Leyendo, es nuestra asociación civil, y también saben que el interés del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, a través del querido maestro José Enrique Vidal Subtuyú, siempre interesado. Bueno, yo lo veo en los museos, en las bibliotecas, dando pláticas. Es decir, tanto él como los compañeros que nos acompañan en esta misión tan importante. Querido maestro José Enrique Vidal, muchas gracias por estar aquí, siempre con tu interés de estar promoviendo la cultura, querido maestro. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenos días. Les mandamos saludos a los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y lo que conocemos el sector central de la Secretaría de Cultura. Pero además, decirles que los esperamos que nos visiten en sus patrimonios tangibles, en sus patrimonios intangibles, de lo que es la cultura, de lo que significa México. Y como siempre, hoy te presento, mi querido comandante Roger, a otro comandante, Jesús Antonio Moyam, que es un amigo en lo personal y en lo particular un hermano que hemos ido construyendo una amistad sólida. Quisiera presumirte que es mi asesor en temas de vida salvaje, vida silvestre, porque cuando tengo alguna duda de algún audio de aves, de alguna imagen de aves, alguna vez le mostré una fotografía que tomé en Uxmal y me dice, oye, ¿ya viste que tomaste una foto a un halcón peregrino? Le dije, no. Wow. Pues aquí está. No. Me dio el zoom y me dice, es migratoria, es un ave migratoria. Y dije, pues este amigo conoce de lo que habla y desde eso es mi asesor. Entonces te lo presento, Jesús Antonio Moyam, para que lo presentes al público que nos acompaña, que nos escucha, que nos mira en tus diferentes redes. Y bueno, te lo dejo en bandeja de oro, en bandeja de ade. Gracias, querido maestro y hermano José Enrique Vidal Subtuyú. Efectivamente, un saludo para esos grandes héroes que están en custodia y que están digamos, promoviendo en custodia de ese maravilloso patrimonio cultural que tenemos en México, bien dicho, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Bellas Artes. Es decir, un abrazo a ellos, héroes de México, que están cuidando esos tesoros para que los disfrutemos día a día. Efectivamente, nuestro invitado del día de hoy, Jesús Antonio Moyam, nació en la ciudad maya de Pomuch, Campeche, México. A ver, orgullosamente es camarógrafo, fixer y torleader de vida. Tour leader.
tour líder, perdón, son lenguajes que no conozco mucho, pero tour líder de vida silvestre en zonas de conflicto. Ha colaborado con diferentes televisoras internacionales y marcas como National Geographic, Business Insider, The North Face, muy interesante, México Desconocido, entre otros. Creó su primera guía fotográfica de observación de aves de su comunidad a los 17 años, ya liderado expediciones a sitios con problemas de seguridad en conflictos en algunos países de LATAM, Latinoamérica. Latinoamérica, perdón, está abreviado. Actualmente realiza conferencias, expediciones fotográficas a Sudamérica, colaborador de Canon y fotojornalista para la revista Bird Magazine y Living Bird de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. A ver, yo quiero, para los jóvenes que nos están escuchando, le quiero dar la bienvenida a Jesús Antonio Mo Jam, primero porque es un joven visionario que tienes la estafeta y has tomado la estafeta de dar a conocer con tu trabajo lo maravilloso que hay a través de la fotografía. Este programa, queridos amigos, lo estamos titulando Aviturismo en México. Vamos, que cuando Jesús Antonio me propuso el nombre, me encantó, o sea, no lo había yo escuchado, Jesús Antonio, Aviturismo en México. Quisiera yo hacerle una pregunta de entrada a mi querido maestro José Enrique Vidal Subtuyú, antes de empezar con Jesús Antonio. Querido José Enrique, tú que estás inmerso, que siempre has promovido esos tesoros tan maravillosos que nos dejaron nuestros ancestros, por ejemplo, allá en tu tierra natal, allá en el sureste. Vamos a hablar de aviturismo en México, pero ¿cómo consideras que las aves han influido como un símbolo en las civilizaciones prehispánicas? ¿Cómo lo ves tú, querido José Enrique? Fíjate que de hecho es algo interesantísimo lo que comentas, porque las aves en México siempre se han considerado parte de la mitología de diferentes regiones, ¿no? De hecho, el fondo de pantalla que tengo es el cuadrángulo de los pájaros en Uxmal, el antesala del Castillo del Adivino. Esta fotografía lo tomó mi compañero Saúl Porras, custodio de la zona arqueológica, y como ves en el fondo de pantalla tengo unas aves que el compañero Jesús Antonio Moyam va a identificar, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, se encuentran también en el cuadrángulo de las monjas unos búhos que siempre simboliza la noche, la muerte, la oscuridad. También en ese edificio se encuentra un colibrí que, como muchos sabemos, en las zonas centrales se le reconocía como Huitzilopochtli, ¿no? Y que también en algunas áreas se reconocía como el vínculo del más ahí, del más allá, ¿no? Entonces, sí hay elementos que nos permite reconocer incluso estatus social. Vemos el penacho de Moctezuma, que está elaborado con ricos plumajes y que deja un estatus seguramente por la belleza y el simbolismo que tienen las mismas plumas, ¿no? Entonces, creería que las aves sí tienen una vida increíblemente intrínseca con las comunidades, con las sociedades diversas en los diferentes tiempos y espacios, pero también no olvidemos que algunas sirvieron de alimentos, ¿no? Como el guajolote, que es un ave y que sirvió un alimento muy, muy, muy nutritivo e incluso en algunas prácticas rituales. Te comento, Roger, que en Santa Elena, Yucatán, cerca de Uxmal, hay una comunidad que sigue practicando el baile del pavo y que en una mesa acompañan a una joven, evidentemente lindísima, que elige la comunidad, y en un trono andante los circundan en la población junto con los pavos. Y los pavos le llaman en una ofrenda, evidentemente, y creo que tienen estos valores desde la ornamentación, la alimentación y la conducción de los pensamientos que nos permite encontrar explicaciones
a hechos físicos como la muerte. Una pregunta para entrar un poquito en el tema. ¿Las aves fueron símbolo gastronómico, símbolo referencial de estatus? Es decir, el plumaje de ciertas aves en las civilizaciones precolombinas tuvieron algún símbolo de estatus para algunos gobernantes, para algunos sacerdotes, para algunos clérigos, es decir, y en las mesas el servir un pavo, un guajolote, tenía cierto estatus a diferencia de otras personas que habitaban en la misma población. Es decir, ¿existe eso? Sí, hemos encontrado estelas con personajes ricamente ataviados, ¿no? Con plumajes, insisto, incluso en Teotihuacán, pero también es fácil identificar que en algunos murales se encuentran los alimentos ricamente vestidos, ¿no? En algunos murales, en algunas vasijas, y en Campeche, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo comer un codorniz que un pavo, por poner un ejemplo, ¿no? De hecho, en las comunidades que actualmente vivimos mayas en la península de Yucatán, podemos ver que los pavos únicamente se accede a ellos en bodas, en bautizos mayas, en Hexmec, que es una forma ritual de iniciación de los seres humanos, y se comen únicamente en esas fechas, por poner un ejemplo, y eso genera estatus, sino también de índole social, de índole espiritual en algunos momentos. Qué maravilla. No, qué maravilla. Es importante entender esto porque yo creo que son los antecedentes del tema que vamos a abordar. Es decir, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, querido Jesús. Gracias, Roger. ¿Cómo has estado? Bien, bien, aquí muy atento y adaptándome al Zoom, que es casi nuevo para mí. Qué maravilloso, te lo agradecemos mucho. Oye, Jesús Antonio, en este programa Aviturismo en México, que además tú eres un hombre joven de la nueva generación, que me imagino sales de tu zona de confort, mucha gente quiere que todo se resuelva a través de los dispositivos electrónicos, te adentras a la selva, te adentras al medio hábitat, caminas, agarras caballo como yo cuando voy a las bibliotecas comunitarias. Es decir, a ver, aviturismo en México, háblanos un poquito de este trabajo que has hecho documentando en National Geographic, en estas revistas de televisoras. Es decir, quisiéramos conocer un poquito más de esto y ver cómo se va enfocando esta parte de aviturismo en México. ¿Cómo lo ves? O sea, no sé si pudiera haber un antecedente con esto de tu actividad y luego entrarnos al tema de aviturismo en México, querido Jesús. Bueno, parte de mi trabajo empezó a través de la foto. Y entonces en la foto, en ciertos lugares a donde yo iba a tomar fotos, la gente me preguntaba, ¿dónde lo fotografiaste? ¿No? Entonces yo les decía, mira, vete a tal sendero y ahí lo ves. Entonces, darles la seguridad de ese target a las personas para que lo puedan observar, porque llega un punto en el que los que ya llevan varios años se vuelven muy aficionados y es como ir coleccionando estampitas diferentes. Solo en México tenemos más de 1,120 especies de aves, o sea, de diferentes formas, colores, formas de pico, tamaños. Entonces, la gente busca como coleccionar esos momentos en la foto. Entonces, constantemente se están preguntando dónde observarlas, ¿no? Pero desafortunadamente, o afortunadamente para los guías, ¿no? La situación de seguridad que vive en nuestro país nos impide ir libremente a cualquier sitio, porque muchas de las especies, por ejemplo, hay una que se llama la coqueta de Atoyac, que es un colibrí muy, muy hermoso. Está en la sierra de Atoyac, entonces en Guerrero. Entonces ahí en esa parte de la sierra he tenido la oportunidad de estar ahí, pero llegan momentos en los cuales se pone muy caliente la sierra y pues ya sabes que ahí es muy peligroso. Entonces necesitas contratar a un guía. Entonces, debido a esas constantes visitas a esos lugares, la gente me empezó a preguntar, pero pues yo les decía, yo no soy guía y no te voy a llevar, o sea, yo estoy haciendo otro trabajo. Entonces, de ahí empecé a notar que estaba muy, muy a la alza ese mercado, eso que te digo hace como
9, 10 años. Entonces unos amigos me decían, ¿por qué no lo haces? O sea, tú tienes la oportunidad de salir de tu estado. Nosotros pues somos guías de aquí del estado, mayormente mis amigos de Yucatán, que por ejemplo en Celestún, donde está la mayor parte de los guías, y tengo una persona que actualmente es un gran amigo también, guía, colega. Él sí salía por el mundo, pero estaba más enfocado a otro sector. Entonces yo de repente pues dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y de ahí, pues así como entre amistades, pues conozco un día a un director de una universidad y me dicen, oye, me recomendaron contigo que tú viajas y ves aves. Dije, sí, pero yo no soy guía. Sí, pero necesito a alguien que me sepa explicar de la composición biológica de las aves. En ese entonces estaba estudiando en la Facultad de Biología. Entonces, pues ya le empecé a meter un poco más al rollo del negocio del aviturismo, ¿no? Y entonces lo empecé a combinar con la fotografía, porque en ese entonces nada más era observación de aves. Todavía no había el boom de la fotografía de aves. Ya estaba yo guiando previamente, pero no de una forma formal. No estaba yo acreditado como guía en ese entonces. Posteriormente, pues me contratan a certificar guías y empiezo a certificar guías con base a mi experiencia en producciones, porque al final son los mismos métodos e incluso hasta para las producciones son métodos más rigurosos porque no, imagínate, metes cámaras grandes, metes un crew de 8, 10 personas o 5 personas, entonces tienes que estar completamente discreto, el animal que ni se inmute si te ve o si al caso sospecha. Entonces, todas esas partes del comportamiento animal a mí me tocaba digerirlo y enseñar a los guías, miren, cuando ustedes vean un ave, caminen en esta forma, adapten al ave el sonido de sus zapatos para que no se espante cuando los vea acercar. Ese tipo de metodología las empecé a meter a las clases de observación de aves, de cómo acercarse a un ave, de cómo tratar, entonces todo ese tipo de perturbaciones evitarlas. Entonces, pues de mi parte, pues eso fue como el conocimiento que yo les fui a brindar y pues bueno, empieza el boom de la fotografía de aves y ahí es donde yo ya refuerzo lo que yo sabía de fotografía y lo combino con lo del aviturismo y pues hasta ahorita es una tendencia muy grande que ya México es visitado por extranjeros constantemente, pero ya con un segmento más especificado, el turismo de observación de aves o aviturismo, ¿no? Entonces, luego les voy a pasar unas cifras de datos para que vean el impacto monetario que deja en el país. Es un estudio que se hizo entre 2009, 2010 y luego se hizo hasta hace poco en 2018, 2020 en pandemia, otro estudio para comparar en una década cuánto fue la proyección de impacto económico que tuvo en el país el turismo de observación de aves. Cuando nosotros hablamos de aviturismo, se nos viene a la mente, ya sabes, mi querido maestro, a las personas grandes de la tercera edad. No sé si tú te acuerdas, querido José Enrique, que de repente en los años 80, 90 veíamos y actualmente a los clásicos americanos, europeos de la tercera edad. Es más, no sé si te acuerdas de esas camaritas 120, ¿qué? Las 100, las Polaroid, todas esas cámaras, y veías a la gente de la tercera edad tomando fotografías, gente canosa de la tercera edad. ¿Cuál es el target, Jesús Antonio, de ese nuevo turismo, aviturismo en México? ¿Son predominantemente jóvenes, son estudiantes, son gente de la tercera edad? ¿Cuál podría ser el target predominante? Por ejemplo, mis clientes, la mayoría son personas de la tercera edad, jubilados que pueden pagarse un tour porque realmente no son baratos. O sea, sí tenemos como tarifas para latinos y tarifas para extranjeros, pero por lo general se trabaja un poco más con los extranjeros porque también como guía tú esperas no la parte monetaria, sino también la satisfacción de ver especies de aves raras, porque que seas guía no significa que hayas visto todas las aves, sino que también de alguna parte tú estás pagando entre el tour que paga tu cliente la probabilidad de ver una especie nueva, porque tú le dices, oye, ¿sabes qué? Hay tanta probabilidad de ver esta especie, un 60 o 70%. ¿Le entras o no le entras? Yo no te lo garantizo, pero te garantizo un 60-70%. Entonces dice, va, juega. Entonces,
esas exploraciones que son como para satisfacción personal, es más fácil que lo pague un extranjero que un latino. Sí hay latinos que lo llegan a hacer, pero son muy contados y a veces hay mucho ese problema de que, bueno, no se valora el trabajo, ¿no? Entonces, el europeo o el estadounidense tiene otra mentalidad, ¿no? Igual porque las monedas son muy, muy amplias aquí en el país, pero en mi mercado mayormente han sido personas de la tercera edad, creo que cerca de un 80, no, pues un 90%, por no decir 95, y el 10% ha sido gente como de unos 40, 50 años, o sea, todavía en el pico de su edad productiva laboralmente, ¿no? Pero la mayoría jubilados. Ahí está, querido José Enrique, no me equivoqué. Si en los años 70, 80 y 90 habíamos personas de la tercera edad, no sé tú qué has vislumbrado ahí en tus zonas arqueológicas, no cambia la tendencia. Es gente de la tercera edad como target de este mercado, mi querido José Enrique. Y es una etapa de nuestra vida en la que considero que construimos otras sensibilidades, ¿no? Y evidentemente los recursos llegan un poco más ágil, ya no tenemos compromisos de una familia joven, por ejemplo, me imagino. Pues te cuento una historia que cuando yo de niño, 8 años, mi abuelo trabajó en la zona arqueológica de Xlapac. Entonces había un tour que salía de Muna, Yucatán, de jeeps, y era muy interesante porque la gente realmente disfrutaba, yo digo, el ecoturismo, que no se llamaba así en esa época, tampoco turismo de aventura, pero era un show ver a los turistas regularmente norteamericanos. No había carreteras, se iban en caminos de terracería y llegaban enlodados siempre. Diríamos que veías a los turistas dentro del lodo, pero con sus binoculares arriba, salvándose. Y con sus fotografías veía que sí había gente que le interesaba mucho la observación de aves, y hay grupos que se dedican especialmente a eso, de que van a las zonas arqueológicas, combinan esa pasión, porque además no olvidemos que hay zonas arqueológicas que son micronichos. De hecho, hay unas que se llaman parques, ¿no? En la que las aves ya lo tienen muy seguros, incluso solamente cuidarse de algún tipo de agresión de otras especies de aves, ¿no? O de otros animales. Pero fíjate que también sobre el orniturismo, que creo que es otra definición que pudiera tener, me parece muy apasionante también el tema de la migración de aves, ¿no? En México sí hay algunas especies de esas aves que llegan, pero te quiero comentar que estamos planeando con Jesús visitar. Me estaba explicando que hay una vía de ingreso de diversas aves, si no me equivoco es Tehuantepec, Jesús. Me gustaría que comentaras, porque me comentó que al minuto pasaban N cantidad de aves, ¿no? Independientemente de que hay aves muy específicas que migran. En el caso de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Las golondrinas que le llaman, creo que es tijereteras, tienen como una cola doble, ¿no? Que llegan a migrar. Las garzas, por ejemplo, ¿no? En Celestún siempre es una joya mirarlos, ¿no? De hecho, ahora últimamente compartió que puso una fotografía en su Facebook, esperemos que nos los comparta para deleitarnos de estas circunstancias. Por ejemplo, del colibrí que comentaba, ¿no? El colibrí es algo súper, súper, súper magnífico. Pero no sé, Jesús, si me permite, Roger, hacer la pregunta. Claro, Cuenta claro. cómo está esa migración que me has comentado, y luego siempre le consulto, pero la verdad que mi cerebro a esta edad, que ya estoy en la tercera edad, pues no funciona de manera adecuada, se me olvida. Entonces, por favor, recuérdanos, Jesús, porque sí sería interesante como también decirle a los radioescuchas de Rogers en la Cultura, donde pudieran observar en su momento este tipo de migración, ¿no? Y cuál es el mejor lugar, las fechas, el equipo que pudieran tener, y evidentemente darnos tus redes sociales para poder hacer una expedición, Jesús, todos para grabarlo, ¿no?
para grabarlo y poder Sí. disfrutarlo, porque son cosas que no sabemos. La No, gente- claro. Sí, todos esos tips, querido José Enrique, por favor. Oye, muy planteada la pregunta. A ver, oriéntanos si queremos acercarnos a esto, tus redes sociales, cómo podemos hacer esa investigación para empezar a emprender esta maravillosa experiencia, no solamente en el sureste, sino a nivel nacional, el aviturismo en México. Por favor, Jesús. Bueno, las aves las puedes observar hasta en el patio de tu casa, ¿no? Claro, vas a observar las más comunes y citadinas. Si quieres ver algo diferente, pues tienes que irte a un parque, a un bosque cerca de tu casa. Lo primordial para empezar, si están tus posibilidades, conseguirte unos binoculares. Que lo que hacen es que puedas ver un poco más de cerca el ave, porque aunque tú la veas con tus ojos, a veces tienen ciertos detalles pequeñitos en las plumas, cosa que pues solo puedes observar con los binoculares o que la tengas a mano, pero nosotros no las vamos a estar agarrando, ¿no? Porque también nosotros tenemos bacterias y parásitos en nuestras manos. Entonces, lo de la migración de aves ocurre una vez al año y tenemos 2 etapas en México. Las aves en Estados Unidos pasan cerca de 4 meses. Esos 4 meses solo es para reproducirse, incubar, y una vez que eclosiona a su hijo, le dice, ok, hijo, ya eclosionaste, ahora viene la parte más difícil. Vámonos de Minnesota hasta Argentina volando. O sea, ellos apenas eclosionan del huevo, les salen sus plumas juveniles y vámonos a volar. Los ponen a comer, a engordar tantito y a emprender el viaje. O sea, son viajes de más de 8,000, 9,000 kilómetros que tienen que hacer. Y en un día vuelan 1,000 kilómetros. Wow. Y en esos viajes tienen que, pues, saltarse a las personas que se dedican a traficar aves. Saltarse los huracanes, las sequías, la escasez de agua, de comida. Es como que tú salgas a correr y al kilómetro tú ya tengas sed, vas a estar buscando agua. Lo mismo ellos, pero miles de kilómetros. Entonces, todos esos peligros que acechan a esas aves. Depredador. Exacto, de todo. Creo que se apagó tu micrófono, José Enrique. Te decía también depredadores, ¿no? Es Sí, claro. De hecho, esas aves no las vemos pasar porque por lo general migran casi de noche. ¿Por qué de noche? Porque evitan la luz solar para que, pues obviamente, no se deshidraten, no tengan como un cansancio extra, y además evitan a los depredadores por la noche. Si tú vas a algún lugar incomunicado de la civilización y en época de migración, que es de septiembre, octubre hasta mayo, de repente en la noche vas a escuchar un chip, chip, chip. Son esos paserinos, le dicen paserinos, que están cruzando en la noche y están yéndose como un avión hacia el sur. Entonces, pero ¿qué pasa? En las mañanas ciertas especies llegan a algunos lugares a descansar, por ejemplo aquí en México durante el día. Entonces van estas personas que solo por el afán de, pues con el debido respeto de nada más de perjudicar al prójimo, se ponen a atraparlas, que ya no es de alguna forma bien visto, ni debería de ser, porque ya no estamos como hace 30, 40 años, como parecía antropológicamente estamos dañando, pero no, también parte de la antropología viene la preservación del ambiente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas dañan a las aves, y solo para que te veas, de todos esos millones de aves que salen, solo el 10% regresa a Estados Unidos, porque ellos vuelven a regresar a Estados Unidos. De todas las aves que migran, debido a los procesos de caza, de ese rollo de tráfico de aves, que les ponen las bocatrampas o las trampas para atraparlos, para luego venderlos en los mercados de Sonora, el mercado de Miguel Hidalgo, no sé cómo se llamaba este mercado que ahora nuevo, todo ese mercado negro de animales, imagínate, salen, un ejemplo, miles de millones y solo regresan cientos. O sea, algunos se mueren, otros chocan con cristales, que es otro problema. Por ejemplo, a los cristales de nuestras casas, si tenemos un ventanal, pues pegarle un sticker, nada más para que el ave dimensione que hay algo con lo que va a topar y ya no se estrelle con el cristal. Excelente, excelente, excelente. A ver, queridos amigos, ahí va un consejo, por favor, un consejo de ecología.
pongan un sticker cuando están en departamentos, en edificios altos donde puedan pasar. Eso se me hace importante, ¿no, José Enrique? Es decir, poner ese sticker, ¿no? Un sticker de Radio Pasión US. Ya eso, excelente. Perfecto. Sí, pues es que esto también es muy importante. Por ejemplo, es que esas rutas, las aves tienen como una computadora que desarrollan algo que se llama sitio de fidelidad. E imagínate, se van un año y cuando regresan, en el sitio donde siempre iba, ya pararon un edificio, una torre de 1000 departamentos. Entonces, el ave pues está yéndose por su ruta porque se va guiando por el campo magnético de la Tierra y choca. Y pues dice, eso no estaba antes. O sea, y la mayoría muere, se les rompe el cuello y ahí mueren esas aves. Entonces, de toda esa migración, México tiene 4 rutas, la del Pacífico, la del Centro, la del Atlántico y una que atraviesa parte del Golfo, ¿no? También viene la parte del Atlántico, ¿no? Y una centro. De todas esas, México recibe una de las más grandes en cantidades, pero son aves mucho más grandes, que se llama Río de Rapaces en Chichicaxtle, Veracruz, que es en octubre. En un día puedes contar millones de esas aves rapaces y se llama Río de Rapaces porque se hace como un cuello de botella, un embudo, y por ahí encima pasan millones de rapaces y pasa por el Istmo de Tehuantepec y también por el Istmo de Tehuantepec, la parte de Zanatepec y toda esa parte de la costa de Oaxaca también se logran ver, e incluso esta parte de Guatemala. En Guatemala le dicen azacuanes, igual creo que en el Istmo también los conocen como azacuanes, son de Oaxaca. Pues es un fenómeno que se da una vez al año y son millones de aves que pasan literalmente encima de todos ellos. Entonces de ahí viene el nombre Río de Rapaces también. Entonces, esos espectáculos los extranjeros no lo ven. A veces no son especies raras, pero el simplemente hecho de ver millones de aves en un solo día, en un solo lugar y en menos de media hora, eso es increíble. No, es maravilloso, es Y maravilloso. México lo tiene. Y, por ejemplo, imagínate, nosotros recibimos un colibrí migratorio aquí en la península de Yucatán y también en parte de la Ciudad de México, ¿no? Pero la mayoría brinca de Florida a Yucatán. Un colibrí que es del tamaño de tu pulgar, no, hombre, atraviesa de un solo suspiro, toma aire y se lanza a volar de Miami, pon tú, lo más a la costa, de Miami hacia la península de Yucatán. wow. Imagínate un colibrí cruzar el mar entre lluvia, viento, un montón de adversidades, ¿no? Y eso que lo puse cerca, porque se llama colibrí garganta rubí. Para los que son estadounidenses se llama Ruby-Shrouded Hummingbird. Entonces, ese es un colibrí muy común en los Estados Unidos, pero migra, o sea, está muy ampliamente distribuido. Imagínate el que viene de la parte más central de Estados Unidos hacia la península de Yucatán. Es una friega. Entonces, en México se tienen tradiciones que para el amor te dan, disecas un colibrí, pues, la verdad, creencias que ya deberían estar erradicadas, ¿no? Pero pues que aún son de uso popular y desafortunadamente esos colibríes están en riesgo por ese tipo de creencias y bueno, entre otras más, porque también ya no hay árboles que ellos polinicen, porque ellos viven libando del néctar de los árboles, no de la miel, del néctar. Entonces todo eso les afecta bastante y pues ya no hay árboles que polinizar, pues las poblaciones descienden. Y si ya estamos pelando la costa, como por ejemplo está ocurriendo en Yucatán, los colibríes van a tener ya no solo que llegar a la costa, sino meterse mucho más dentro de la costa. Entonces, qué barbaridad. Oye, claro. una pregunta, Jesús. ¿Tenemos especies de aves a la fecha que no conocemos? O sea, que no hemos clasificado. Tú en esas indagaciones, quiero pensar en esos lugares hermosos, mi querido José Enrique, de allá de tu hermoso estado, sureste, Yucatán, todo esto. Y obviamente yo soy de Tamaulipas. ¿Te has metido a la selva y encuentras especies o subespecies que todavía no conocemos? Es decir, que no están documentadas. Por ejemplo, hace poco, pues acaban de describir un ave para Cozumel, para la isla de Cozumel. Es endémica, se llama Cozumel wren, que es como, no sé, como un chibirrín, que es de tamañito, una matraquita, que siempre la ves andando arriba de las casas.
así, anda brincando. Pero esa especie, todas esas especies ya estaban descritas, ahora se están describiendo de forma genética, por biología molecular. O sea, se notan las diferencias entre coloración, pero como fueron descritas así, no había estudios genéticos para determinar. Esta tiene bases nucleótidas muy separadas de estas y ya son completamente otras especies, ¿no? Ahora los descubrimientos se están haciendo a manera genética, ya no tanto en campo. Okay. Claro, hay sitios como por ejemplo Colombia, que pues debido a la guerrilla, debido a que también, pues bueno, es un ambiente gigantesco con montañas gigantes, la accesibilidad, pues para llegar hasta esos puntos es complicada. Ahí todavía se están dando como nuevas especies, ¿no? Se están describiendo porque pues había esa barrera geográfica, barrera de seguridad, y eso impedía pues conocerlas, ¿no? Pero en el caso de México se están dando más que nada los descubrimientos de forma genética, ¿no? Ya se están como que separando las especies en los laboratorios, o sea, ya determinando que son nuevas, aunque se parezcan, no son lo mismo, y pues bueno, así este rollo, ¿no? Ok. Oye, querido José Enrique, se me viene una pregunta que no quisiera yo dejarla al garete. ¿Qué relación tenemos con algunas aves en base a las creencias religiosas de nuestros pueblos ancestrales? ¿Había alguna relación con esto? ¿Había algún significado? ¿Qué piensas de esto? No sé. Yo creería que hay evidencias, como lo decía, en pintura mural, en estelas del uso de plumajes, generan estatus que se utilizaron para alimentación, pero lo que nosotros ya los mayas contemporáneos, llamémoslo así, sí tenemos algunos atavismos, ¿no? O sea, si vemos una lechuza, dices, wow, va a pasar algo malo. Sí, me acuerdo del dicho que dijo. Sí, el dicho. En la actualidad hay unos búhos que cantan, y no sé si has escuchado por aquí en el centro del país, dicen, si el búho canta, el indio muere. Sí. Entonces, cuando se escucha en las noches sí. El sonido del búho, la gente toca la puerta y dice, aquí hay un muerto, vete. Y es verdad, yo he visto comunidades que lo hacen, lo he registrado y me parece sumamente interesante esa cosmovisión, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando la gente en las bicicletas, cuando van al campo y encuentran el ave que nosotros comúnmente le llamamos tapacaminos, pues intentan evitarlo, porque dicen que si se atraviesan se pueden caer de su bicicleta cuando se transportan en bicicleta o en motocicleta. Y así seguramente hay variables por todas las comunidades, porque siempre se le atribuye, que creo que es la respuesta adecuada, que no sé interpretar muy bien, siempre se le atribuye a las aves conductas que repercuten a nuestra vida cotidiana. Por supuesto, la llegada de los colibríes, igual como la de las libélulas, en las comunidades mayas actuales, cuando ven un colibrí o ven una libélula, dicen, seguramente nos van a visitar, hagan más comida. Ok. Imagínate, estas cosmovisiones, esas aves que pueden ser mensajeras, por ejemplo, ¿no? Y quisiera además de esta respuesta, que espero haya sido satisfactoria, porque es la que se me ocurre y la que conozco, presumirte que con Jesús hemos tenido unas patoaventuras, hablando de aves, patoaventuras. Estuvimos documentando en Chemash una ceremonia maya, y en esa ceremonia maya Jesús, la verdad que me sorprendió, porque escuchó la emisión de un sonido de una rana, y decía, oye, es una rana que no puede ser que exista aquí en Chemash, es una zona de hoja caediza, de selva baja, y se puso a localizarlo y lo encontró. Quisiera que cuente eso Jesús, pero antes también recordarle que estábamos en una discusión ayer, amable por supuesto, como siempre los hacemos. También después de que cuente esta historia, porque me parece muy interesante que haya escuchado y luego ubicado una rana pequeñísima, eso lo contará él, pero también decíamos la interacción de la fauna, porque Jesús, por ejemplo, tiene una fotografía
de un jaguar que ganó un premio que él contará, que también decíamos la interacción del jaguar con el ser humano precolombino, ¿no? El jaguar Ekbalam, que es el jaguar negro, por ejemplo, el trono de jaguar, que significa poder, cómo ese animal majestuoso genera estatus en las sociedades. Y le decía ayer, porque vimos un ataque, voy a decir ataque, él le llama incursión infantil, pero yo creo que es un ataque, de un jaguar que atacó a una persona y no lo logró matar, ¿no? Desafortunadamente, por lo que vimos en las imágenes, el que pereció fue el jaguar. Entonces, ¿cómo la interacción de las actividades humanas, en este caso la ruta del Tren Maya, interactúa negativamente en las rutas de las faunas? Y que, bueno, evidentemente esa interacción genera también un daño para los mismos pobladores, poniendo que este muchacho sufrió una agresión física del jaguar, y evidentemente que va a conducir a que el jaguar vuelva a ser estigmatizado. Y seguramente un jaguar adulto que no atacará a un ser humano, pues pueda ser víctima de un ataque mortal del ser humano en prevención, llamémoslo así, ¿no? Creo que Jesús tiene las palabras adecuadas de comentar estos dos hechos, ¿no? Claro. Cómo encontró una que en teoría debía estar en otro país y que nunca estaba documentado en Yucatán, por lo menos así lo entiendo. Chemash está entre Yucatán y Quintana Roo, que es un rancho quichmó de Wenceslao que genera estos sincretismos muy interesantes, y Jesús lo tiene documentado. Jesús, te dejamos el micrófono. Por favor, Jesús. Sí, lo que pasa es que en el área donde observamos esa rana es una selva muy baja. O sea, se podría dar más como al lado pegado a Quintana Roo, pero no al lado donde estábamos. Es el lado de Chemash, porque prácticamente estaba con un nivel muy bajo de vegetación y seco. Entonces, empieza la lluvia posterior al ritual que había hecho nuestro Shmem, que fue algo curioso, ¿no? En la época en la que estábamos, muy, muy, muy genial. Y de repente empiezo a escuchar la vocalización de la rana. Entonces, yo sorprendido porque dije, no puede ser, pero ya la empecé a escuchar más seguido y más seguido. Entonces, pues, no me cuadra. Claro, en el estado de Quintana Roo, en Yucatán también hay registros, pero son registros más súper pegados a Quintana Roo. Entonces, yo por lo mismo me vi extrañado de que pues estuviera ahí, y sobre todo por el impacto que había en esa zona. O sea, hay ranchos en todo ese alrededor, entonces como que uno no comprende cómo puede estar ese animal ahí, que es la rana más fotografiada del mundo, por así decirlo, pero porque es muy vistosa y es como un emblema en Costa Rica y en zonas tropicales, esa rana. Entonces, por ejemplo, el hábitat de esa zona, pues como que por el impacto que ya tenía, se me hacía súper raro que pudiéramos observar algo así. Pero justo en ese momento escucho la vocalización, le digo a mi amigo Chepo, que estaba en ese momento, luego le digo a José, que ahí hay algo. Entonces ya después localizamos la rana, lo vimos incrédulamente, pues bueno, para nosotros fue una súper sorpresa porque el bicho estaba pues cantando y no era nada más uno, eran dos. Entonces para nosotros fue como que lo máximo, además de que pues bueno, era un registro que para mí significó bastante. Yo la había visto antes, pero verla en ese lugar le da como un plus todavía, ¿no? Y entonces, y pasamos al otro rollo, al del jaguar. Como todo animal, se ve todo, obviamente, presionado por el crecimiento de la mancha urbana. El Tren Maya, pues fue pues haz de cuenta que trazaron, pues en medio de la selva, trazaron un caminote y pues a derribar todo, ¿no? Entonces el ruido de las maquinarias, porque el Tren Maya no se está haciendo como de un día para otro, confunda a los animales. Imagínate que pongan una carretera donde antes nunca había. Entonces, todo ese paso ha estado afectando a esos animales que llegan a zonas con pequeños asentamientos. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría son jaguares jóvenes. No se habían registrado ataques de jaguar en ningún país, ni incluso Brasil, que tiene ni Bolivia, que tienen puntos muy altos. Hay registros de ataques de pumas, incluso hasta en México, pero todos los ataques en México han sido por curiosidad. Es más probable que te ataque un puma que un jaguar, porque un puma es como un gato,
pero tendrías que hacer como que estar bañado en salsa barbecue y correr para que te coma. Este caso que se dio de interacción como si fuera, pues de ataque, fue por un jaguar joven. O sea, los jaguares son como las serpientes cuando son crías, no miden su fuerza y no miden, y además están aprendiendo. Entonces, ven a un humano andando en el monte, que donde generalmente no debería haber humanos, porque hay parches de la selva que funcionan como guarderías. Imagínate que pasen el camino del Tren Maya por donde hay una de esas guarderías, donde nunca los jaguares jóvenes no ven a nadie. Entonces, lo primero que ven es un humano. Por ejemplo, yo he tenido jaguares muy de cerca, jaguares adultos, y lo primero cuando ven a un humano, se levantan tampoco corriendo, se levantan tranquilos y se echan así en el camino y se van. Yo los he tenido así a 4 o 5 metros. De hecho, tengo una foto que no sé si todavía sigue en Chapultepec, porque festejaron el 100 aniversario del zoológico de Chapultepec y la expusieron ahí en el zoológico, en la sección 1. Y pues la interacción con ellos ha sido muy tranquila. Es más, la vez que yo tuve ese jaguar nada más éramos 2 y pues no tuve ningún problema en fotografiarlo. Claro, obviamente le respeté su espacio, no me fui acercando como ser amenazante, ¿no? Claro, cualquiera se pone así. Imagínate que vayas un día a comprar y vengan y te busquen bronca, pues obviamente pues te vas a poner a la defensiva. Entonces, todas las veces que he tenido interacciones con jaguares, ninguno ha como que lanzado a morderme, ni que me haya seguido, nada. Todos te ven y cruzan. Han desarrollado un sistema innato de protección, pues que el humano es lo peor. Te pongo un ejemplo. Si tú tomas una paloma del parque que se ha caído desde pequeña y luego tú la llevas a tu casa, la crías y de repente se acostumbra y vive en una encerrada, que no se debería encerrar ni un ave, bueno, entonces de repente la paloma entra en etapa de reproducción y de repente pues quiere hacer un nido. Si tú le acercas a la paloma, que toda la vida ha estado encerrada, una ramita, de la nada la paloma ya tejió un nido. ¿Cómo lo aprendió si nunca ha visto a otras palomas hacerlo? ¿Cómo lo tejió si nunca ha visto eso? Entonces, todo ese conocimiento innato lo traen de años de evolución. Lo mismo pasa con los jaguares. Los jaguares asocian al humano desde hace millones de años que somos una lacra. Entonces, realmente, todo ese punto lo tienen muy, muy bien desarrollado innatamente. Entonces, como un niño, aunque nosotros también como humanos tengamos como conocimientos innatos, porque realmente no los desarrollamos, solamente reflejos tenemos, un niño te lo descuidas y de la nada ya se te cayó o ya te agarró una rama con espinos. Esos accidentes se pueden dar en la naturaleza. Es menos probable que le pase a un animal que a que le pase a un humano. Perfecto. Porque se supone que nosotros tenemos la capacidad de razonar, ¿no? Entonces... Oye, Jesús, habían 2 preguntas un poco difíciles, a ver, digo, de lo que tú percibes. Obviamente, yo en algunas ocasiones me he involucrado con el deporte cinegético, la cacería. Uh-huh. Tenemos en el norte del país, en mi tierra natal, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, tenemos personas que van a la paloma la blanca de cacería, es un ave migratoria. Es decir, ¿se puede considerar el aviturismo también dentro de esa rama, la rama cinegética, o no? No entra. Okay. Se llama turismo cinegético, ¿no? Que eso se ve a través de la Semarnat y se aprovechan por cintillos. Entonces, la Semarnat, a través de una unidad de manejo ambiental, que es la que administra los cintillos, sí, las UMAS. Las UMAS, ellos determinan cuántos cintillos... debido a un estudio poblacional y a monitoreos, determinan, mira, tenemos una baja, entonces solamente vamos a aprovechar un 5%. Entonces, la semana te dice, un 5%, entonces te doy tantos cintillos. Y así. La pregunta es esta, ¿cuál es la especie de aves más amenazada en México? No sé, que nos pudieras dar el ejemplo de 2 o 3 ejemplos de aves amenazadas y qué podemos hacer, qué cultura podemos tener para coadyuvar a que estas especies, carambas, no se vayan del planeta. Perdón, la pregunta, querido maestro,
pero pues a ver qué podemos aprender, ¿no? Pues mira, desafortunadamente creo que cerca de un tercio de las aves, por no decir la mitad de las aves del país, están en riesgo, en alguna categoría de riesgo. O sea, debido al crecimiento de la mancha urbana, pues nosotros tuvimos un carpintero que era gigante, el carpintero imperial, un carpintero como de 70 centímetros de largo, que se veía en la Sierra de Durango, en el Triángulo Dorado y parte de Jalisco, si más o menos puedo ubicar. Entonces, ese se desapareció en los 50, 60. Se dice que fue observado por última vez en los 2000, pero eso fue por pérdida de hábitat. La mayoría son por pérdida de hábitat, otros por tráfico ilegal. Entre algunos, pues mira, tenemos una especie, la que te había dicho, la coqueta de Atoyac. Solo habita en un rayo de 35 kilómetros. Es un colibrí. Y es microendémico de la zona de México. Solamente está en esa sierra. Por eso se llama en la Sierra de Atoyac. Por eso justamente, de hecho, un amigo comandante, Candelario Aparicio, es de esa parte, de Atoyac Guerrero. Entonces, solamente ahí, y se está perdiendo porque están talando para poner potreros, para poner ganado. Entonces hay diferentes maneras, ¿no? Hay quienes son más radicales, ¿no? Por ejemplo, procuran no comer tanta carne roja porque es una demanda en el mercado que va a generar que ya hayan más potreros, más ranchos ganaderos, porque hay un alto consumo de carne. Entonces, desafortunadamente, tienen que tomar casi cosas drásticas, hasta incluso en la dieta de lo que consumimos, porque eso es lo que está prácticamente acabando con nuestros bosques y selvas. Claro, no volverte vegetariano, pero sí llegar a un punto en donde tienes que reforestar y medir tu dieta, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la dieta del mexicano, desde los tacos al pastor, de las de tripa, de ojo, de lengua, de ubre, pues son de vaca, lo cual también emite grandes cantidades de dióxido de carbono a la tierra. Como que creo que mi querido José Antonio, como que lo veo, tu micrófono, querido José Enrique. Sí, creo que tuvo problemas con el internet. ¿Sí me escuchas? Ajá. Sí, sí te escucho. Ok. Tal vez tuvo problemas con el internet porque vi que se apagó la pantalla. Esperemos que se restablezca. Pero sí, fíjate que Jesús es muy sencillo, muy amable, pero yo le encuentro muchas virtudes y es gran conocedor de la flora y la fauna. Ahora nos va a dar sus redes sociales, búsquenlo, oriéntense de todos estos aspectos. Es un gran, además, conocedor de equipos de cámaras, es también un gran fotógrafo, ha sido premiado en diferentes latitudes. Igual que tú, Roger, es amante de la cultura en general, pero en particular su expertise sobre la fotografía a mí me llamó mucho la atención, pero además su juventud, ¿no? La juventud que posee y que, bueno, también entre lo que yo he estado revisando de su vida, tal vez no deba comentarlo, no le puedo consultar ahora porque no está en línea, pero también ha documentado algunos asuntos de fotografía forense. Ah, ok, ok. Cuando están las escenas del crimen, él documenta las escenas que son pruebas periciales, llamémoslo así, de cómo hay conductas antisociales inadecuadas, ¿no, Roger? Pero sí, Claro. el tema de las aves, que es el punto que nos convoca tu amable programa de Radio Pasión US, y que, bueno, tiene sus equidistantes puntos de vista, ¿no? La orniturismo, como yo lo conozco, o aviturismo, como nos convocas, pues es un tema apasionante. Las aves, los colores, los cantos, cómo migran, cómo se comportan, cómo interactúan con Oye, las cantoras, por ejemplo, los loros. Los sí, loros siempre han acompañado a la humanidad. No olvidemos los piratas con sus loros, y también en las comunidades contemporáneas es muy común, no sé si sea correcto, no lo quiero calificar, pero ha sido muy común o casi una costumbre en los habitantes de los mayas contemporáneos en Quintana Roo adoptar un loro que puede parecer que está en cautiverio, pero no está en libertad total, interactuando con la comunidad, incluso hablando lengua maya. Entonces imagínate un loro, no hablando,
repitiendo algunas palabras, luego se confunden los términos y no quisiera que alguien me corrija. Entonces digo, no hablando, pero sí repitiendo algunas palabras que pareciera que sí entiende, ¿no? O sea, de que llega hola, ¿cómo estás? Entonces es algo como raro. Jesús que ya recobró la señal. ¿Tú qué opinas de eso, Jesús? En tu ausencia comentaba también que también eres especialista en fotografía forense y que, bueno, algunas conductas de las aves, que es el punto que nos convoca ahora que regresas al aire. ¿Qué opinas, por ejemplo, en nuestras comunidades contemporáneas, los mayas, que adoptan un loro? A veces se les cae de los nidos, los adoptan, y en teoría, yo digo que así es en teoría, están en libertad porque pueden estar cohabitando en la parte de la selva, de lugares, y que los loros incluso, no sé si aprenden a comunicarse, no sé qué opinas, pero en teoría parece que hablan, pero no, repiten palabras, me vas a corregir seguramente. Entonces, aprovechando que regresaste, ¿qué opinas sobre esto? Sí, una disculpa por la desconexión. Es que como está malo el tiempo por acá en el pueblo, pues se va la señal del internet. No te preocupes. Bueno, creo que adoptar es un término muy romantizado, porque realmente ya es un punto de extracción. Es muy, muy pequeño el margen de un ave que se va a caer de un nido y menos de un loro, porque los loros lo hacen dentro de los troncos y el hueco de los troncos es muy profundo. Llegas a tener hasta 1 metro dentro del tronco, como una madriguera. Claro, se puede llegar a caer el árbol, pero casi prácticamente los loros se mueren a la caída del árbol. Son más como procesos extractivos y lo toman más como un símbolo de estatus. Es como que tengas un jaguar en tu casa o algo así, pues ya es un símbolo de estatus alto. Que la mayoría de la gente pues lo romantiza porque los loros son gregarios. O sea, tú nunca vas a ver un loro que por lo general, es raro que veas un loro que ande solo. Siempre vuela en parvadas. ¿Y qué pasa? Pues al no ver otros loros, ¿qué pasa? Pues ve a un grupo de humanos y dice, pues yo no soy un loro, soy un humano. Entonces va, y por eso es que muchos dicen, ay, mira, mi lorito me quiere. Pues es que se quieren entre ellos. Como no conoce otro loro, los loros, lo malo es que su inteligencia les juega en contra. Un loro que crece con una familia ya no sobrevive en vida silvestre. Por eso es que dicen, ay, es que yo mi lorito lo quiero y lo tengo suelto. Pero es que porque el loro no conoce algo más allá de su entorno. Por eso su misma inteligencia le juega en contra. Como aprende que eso es lo único que conoce, se llega a escapar. Pero ese loro, si logra toparse con otra parvada, lo adoptan, pero va a tener como todavía esos reflejos de que el humano es bueno. Entonces, por eso es que no se puede, es muy difícil que a veces se readapte al medio silvestre, porque ya tiene acuñado al humano como un símbolo de, me das comida, yo me pego contigo. Comida es un reflejo, un estímulo recompensa. Es como entrenan a los perros. Y así pasa con los animales y aprenden a repetir palabras como lo dice José Enrique. Nosotros tenemos algo que se llama laringe. Ellos tienen algo que se llama siringe, que es como una Y y funciona de forma independiente, por lo cual ellos, aunque no tengan cuerdas vocales completas, pueden estimularlas a tal punto de simular fonética, como estar hablando, ¿no? Entonces, pues realmente es un problema que a veces yo tengo con los antropólogos, porque me dicen, no, es que no puedes modificar las costumbres. Sí, hermano, pero ya no estamos hace 80, 100 años donde teníamos todo ese tipo de cosas, y además parte de un buen ambiente sano, antropológicamente, ayuda a la salud del homo, ¿no? Entonces, de Homo sapiens no tenemos nada, pues no somos ni pensantes, entonces prácticamente es un término de dilemas también grandes, ¿no? Pero pues sí, el tráfico ilegal de loros es grande. De hecho, justo acabo de publicar un artículo para la American Birding Association que se llama La mujer que está pintando los cielos de México, que es la doctora Berta Patricia Escalante Pliego, que está reintroduciendo guacamayas en los Tuxtlas, Veracruz, después de que fueron erradicadas, cazadas. Después de 50 años, ella reintrodujo las guacamayas, trabajó con las comunidades, y ahora las comunidades protegen a las guacamayas en Nancillaga, Veracruz, y ellos ya son parte del proyecto. Y eso es algo que pocos investigadores científicos hacen, que primero ellos llegan, escriben el artículo, lo publican en una revista indexada de alto impacto para subir en el Sistema Nacional de Investigadores de México y les dan un alto pago, y ya, no vuelven a esas comunidades, y nunca las involucran más allá. Y los que tienen el pues prácticamente en su patio la selva son los de esas comunidades. Entonces ella los integró y ahora ellos protegen a las guacamayas, y cada vez que una guacamaya anda débil o algo así, oiga doctora, fíjese que hay una guacamaya volando bajo en tal comunidad, y boom,
va la unidad de rescate, las atrapan, las llevan otra vez al centro de rescate, las revisa el veterinario que tienen ahí y dice, no, pues le pasó esto, ¿no? Y las están cuidando constantemente. O sea, es como un cuidado y una entrega grande que tienen. Y hace poco ya adoptó 120 loros. Digo adoptó, pero no para mascotas, sino para liberarlos posteriormente, que fueron loros que tenían en su posesión el crimen organizado. Entonces, que se dio hace como menos de 1 año y medio o 2, creo. Y pues fue un trabajo arduo, porque esos loros comen cada 3 horas y no comen cualquier cosa. O sea, eso es necesitan proteína especial. O sea, eso de que le daban atole, como creemos en las comunidades, es lo peor que se puede dar. Y de puro milagro viven los loros, como los atoles, ¿no? Ok. Entonces es un proceso grande, te digo. O sea, imagínate, para 120 loros cada 3 horas al mismo tiempo, gracias a todos esos voluntarios, ella pudo lograr esos loros y ahorita ya están como en un punto para regresar a la vida silvestre. Entonces ella los acondicionó para que sean aptos para vivir en vida libre, cómo buscar su alimento. O sea, bueno, no solo ella, su equipo. Ella diseña los métodos, pero su equipo los aplica, ¿no? Diseñan los métodos y también ella estudia cómo están trabajando los loros, cómo trabajarían en vida silvestre, ¿no? Qué maravilla. Oye, ya se nos acabó el tiempo, José Enrique, Jesús Antonio, siempre se nos va rapidísimo. A ver, rápido, redes sociales, ¿cómo te podemos contactar? A ver, amigos, por favor, anoten, amigas, amigos. Jesús Antonio, por favor, si es tan amable, con Jesús Antonio pueden informarse de cómo disfrutar esto que es precioso, que es aviturismo en México. A ver, sí quiero hacer como un comercial. Disfruten México, el comercial es para México, vivimos en México, disfruten México, viven afuera de México, vengan a México, el sureste mexicano, el norte de nuestra república tienen opciones maravillosas en aviturismo en México. Por favor, Jesús, ¿cómo te contactamos? Puede ser a través de Instagram. Mi Instagram es @mo, M-O-O, _jam, Y-A-M, _photo wild. Ok. Photo wild es con PH. Le voy a decir todo completo. Es mojam, _photo wild. Perfecto. ¿Alguna red social, alguna dato adicional? En Facebook tengo mi página que se llama Mojam Photo Wildlife. Ok. Queridos amigos y amigas, disfruten México, contacten a Jesús Antonio Mojam, les puede dar consejos, puede armar estos tours maravillosos. Querido José Enrique, ¿algún mensaje final para nuestra audiencia, querido hermano? Sí, que las aves nos pinten de colores y que sus sonidos y sus cantos nos ilustren la vida. Maravilloso. Pues que ya quedamos, amigos, disfruten. Vamos a hacer otro programa, Hay muchas preguntas que faltaron. Vamos a hacer una segunda parte, si me lo permites, querido José Enrique. Claro. Y bueno, Jesús Antonio, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes dos, muy amables, y bueno, espero ya vernos pronto en Ciudad de México con nuestro buen amigo José Enrique. Claro que sí, muchas gracias, José Enrique, gracias, Jesús Antonio, queridos Gracias, amigos, Javier. un abrazo a todos, disfrutemos México. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. ¿Sí lo apruebas, vea, mi querido José Enrique? Por supuesto, ese microrrelato que te pertenece. Gracias, hermano. Gracias, hermanos mexicanos. Veámonos como hermanos, por favor. Gracias, feliz día. Y el mundo ahora. Ya el mundo ahora. Gracias. Saludos. Bye. Bye.